¿Qué tal a todos los suscriptores de mi canal en YouTube? Dándole seguimiento al seminario de inducción sobre la normativa del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua en atención, ¿verdad?, a la prevención del lavado de activos. En este caso voy a hacerle un pequeño comentario de manera introductoria porque el día del seminario de inducción que yo participé en el quinto grupo, uno de los contadores públicos autorizados hacía la pregunta al facilitador, al doctor Heiner, donde exponía una preocupación de que, por ejemplo, en el caso de determinar, él daba el ejemplo de cómo se puede determinar una tasa de retención, dice. Ok, entonces yo me voy al reglamento de la ley de concertación tributaria donde se explica las rentas de trabajo, la renta de actividad económica, las rentas de capital, ganancia y pérdida de capital. Me voy a escudriñar, dice la ley de concertación tributaria. Pero en el caso de la prevención del lavado de activos, él exponía de que la mayoría quizás no somos expertos, ¿verdad? Algunos que otros son certificados en prevención del lavado de activos, pero la mayoría no es experto y por lo tanto preocupación que él exponía era cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos ante un lavado de activos. Entonces, yo los invito, ¿verdad?, a leer la normativa del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. De igual manera, como les decía, está en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua. En la normativa, en el anexo 3 de esa normativa, ahí aparece cuáles son las señales de alerta aplicable al ámbito profesional de los CPA. Es decir, que esa va a ser prácticamente nuestra guía, ¿verdad?, a los no expertos en este tema de prevención de lavado de activos, donde podemos encontrar lo siguiente, ¿verdad? Eh, Como decía, ¿verdad?, el facilitador del doctor Heiner, hay que poner mucha atención a las siguientes señales de alerta, ¿verdad? Y esto está en el anexo 3. Uno, si hay incongruencias entre la actividad esperada de esa empresa, de esa razón jurídica, y, y esa incongruencia entre la actividad esperada y declarada por el cliente en el PIC, ¿verdad?, que es el perfil integral del cliente, no pega con la actividad real. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Es una señal de alerta de que no hace clip la actividad esperada y declarada por esa empresa en el PIC versus su actividad real. Por ejemplo, puede ser en el caso de que él declare, ¿verdad?, en el formulario del perfil integral del cliente determinada información, ¿verdad?, conforme a la escritura de constitución, pero en realidad se dedica a otra actividad económica y eso llama poderosamente la atención. Dos, que pueden haber actividades, transacciones y operaciones que no se ajusten con el perfil económico y transacciones del cliente, ¿verdad? En este caso pueden ser algunas transacciones, algunas operaciones que tenga una empresa y que no se ajuste, ¿verdad?, al perfil económico. Es decir, puede estar realizando transacciones de manera significativa, ¿verdad?, pero que no va acorde de acuerdo a la infraestructura de esa empresa. Es decir, puede ser una empresa con un local pequeño, pero que tiene transacciones u operaciones significativas. Entonces no se ajusta al perfil económico de dicha empresa. Tercero, clientes cuyas operaciones han sido calificadas y reportadas como inusuales o sospechosas. En este caso, ¿verdad? Puede ser de que el contador público autorizado, ¿verdad?, haya hecho uso, ¿verdad?, de la lista OFAC, donde se dio cuenta, ¿verdad?, de que puede ser que ese cliente, ¿verdad?, esté dentro de esa lista y que se le esté dando seguimiento, ¿verdad?, a dicha institución.
4, operaciones activas o pasivas que no sean congruentes con la actividad económica o antecedentes operativos del cliente, ¿verdad? Puede ser alguna operación pasiva, ¿verdad? Algún crédito relativamente alto o significativo para esta empresa, el cual probablemente según su estado financiero no lo necesite, ¿verdad? Entonces esto puede llamar la atención, ¿verdad? Que está intentando obtener recursos económicos del banco de manera exagerada, lo cual no necesita la empresa para lavar dinero. 5, cliente que se niega a dar información o explicaciones acerca de situaciones inusuales en su comportamiento transaccional. Yo recuerdo, ¿verdad? Una vez visité a un cliente, una empresa dedicada al servicio de telecomunicación, y recuerdo que cuando hice la visita previa, porque estaban necesitando los servicios de auditoría, ¿verdad? Yo hice la visita previa, hice toda mi revisión documental previo, y al terminar, ¿verdad? Yo le hacía de manera verbal, le hacía unos comentarios rápidos al dueño de la empresa relacionados, ¿verdad? A qué tipo de documentación son las que se debe de facilitar al momento de iniciar el trabajo de campo de la auditoría. Y cuando mencioné yo los estados de cuenta bancarios de la empresa, la respuesta de esa persona fue que ni a su contador general le daba esos estados financieros, es decir, no facilitaba esa información a su contador general. Cuando me dijo ese comentario, ¿verdad? Automáticamente se me levantaron los pelos, o sea, fue una señal de alerta que algo no está bien dentro de esa empresa. Al final, ¿verdad? Yo mandé la oferta técnica económica y no obtuve ninguna respuesta, porque fui muy claro, ¿verdad? Al decirle qué tipo de información necesitaba para llevar a cabo mi trabajo profesional, pero al final no hubo respuesta por parte de este cliente. Sexto, algunas actividades, transacciones y operaciones que sean inusitadamente complejas, ¿verdad? Cuando de repente comienzan a hacer préstamos, comienzan a hacer, tratando de cancelar obligaciones a través de figuras jurídicas complejas, insólitas, pero que sean significativas, o si no, de algunas operaciones atípicas, algo fuera de la norma, algo no común, ¿verdad? Operaciones incongruentes donde se están trasladando o se están haciendo transferencias bancarias de un país a otro sin soporte alguno. Es decir, si estás haciendo una transferencia, significa que estás pagando o significa que estás anticipando, pero si no hay ningún documento de por medio, ya esa incongruencia da origen, ¿verdad? A una señal de alerta, ¿verdad? O a algunas operaciones que estén desproporcionadas o inconsistentes, ¿verdad? Son señales de alerta para el CPA. 7. Algunas actividades, transacciones y operaciones que no tengan fundamento legal, ¿verdad? Que puede ser el caso, como le decía, puede ser una empresa que comience a estar recibiendo dinero, ¿verdad? Sin haber emitido ninguna factura. Eso automáticamente no hay ningún fundamento legal ni contable en este caso, ¿verdad? Porque no existe un documento en físico que pueda evidenciar la transacción. Otras señales de alerta pueden ser los resultados en los estados financieros incongruentes con el perfil económico del cliente, ¿verdad? Cuando uno comienza a hacer su revisión exhaustiva de los estados financieros y comienza a encontrar algunas incongruencias, puede ser un inventario demasiado exagerado en los estados financieros, pero al momento de hacer el in situ en la empresa, ¿verdad? No hay ninguna relación el inventario de los estados financieros con el inventario en físico que se presenta. 9. Algunas referencias, reputación o noticias negativas del cliente en temas de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Entonces, en este caso, como les decía, puede ser que se haya consultado la lista OFAC, ¿verdad? Donde
podamos determinar que ese cliente, ¿verdad?, tiene una mala reputación, está dentro de una lista negra, como se le conoce, ¿verdad?, y el cual pues no se le puede brindar el servicio profesional. 10. Algunos clientes que pagan repentina o anticipadamente un crédito problemático. Es decir, si una empresa tiene demasiadas dificultades con el flujo efectivo, es decir, va a tener problemas para estar cancelando un crédito, tiene problemas con el crédito, pero de repente comienza a pagar o a cancelar ese crédito, ¿verdad?, de manera anticipada. Entonces, mucho ojo, ¿verdad? Hay que poner atención ahí porque se necesita saber cuál es el origen del fondo, ¿verdad?, de la cancelación de ese crédito. 11. Líneas de crédito por monto significativo a favor del cliente, del cual no se conocen fuentes suficientes de fondos las que se estén pagando al crédito, ¿verdad? Puede ser alguna línea de crédito revolvente, ¿verdad?, pero que sean significativos, tengan bajo el principio de importancia relativa a favor del cliente, pero que no se conoce de dónde, cuál es el origen, ¿verdad?, del fondo de este dinero con lo que se está pagando el crédito. Porque recuerde que en el caso del revolvente, pues se necesita hacer la cancelación, ¿verdad?, de esa línea de crédito para que luego el banco pueda hacer el siguiente desembolso, ¿verdad? Que por eso es una de las modalidades que usan los lavadores de activos, los lavadores de dinero, usar la banca para limpiarlo. Pero en este caso, para eso están los bancos comerciales, ¿verdad? Para revisar, ¿verdad?, minuciosamente estas operaciones. 12. Préstamos utilizados para la apertura inmediata de certificados de depósitos a plazo, que luego son utilizados como garantía, ¿verdad? Puede ser de que esta empresa tenga cuentas corrientes y cuentas de ahorro, y que en la mayoría del tiempo, ¿verdad?, que están aperturadas estas cuentas, siempre están con el mínimo, y de repente esta empresa comienza a aperturar certificados de depósitos a plazo, ¿verdad?, que requieren un flujo de efectivo considerable y que no se sabe entonces cuál es el origen de ese fondo, porque luego lo que hacen ellos es, una vez teniendo este depósito a plazo, lo que hacen es solicitar crédito y dan como garantía el certificado. Entonces hay que poner mucha atención. Luego, ¿verdad?, clientes que solicitan cartas de crédito a los bancos con el fin de garantizar préstamos otorgados a estos u operaciones internacionales con otras instituciones financieras del exterior, ¿verdad? Pero en este caso particular, en el punto 13, sí creo que específicamente quien va a dar la señal de alerta o el aviso ahí son los bancos comerciales, ¿verdad?, que son los que reportan a la superintendencia de bancos. 14. Transacciones seguidas dentro de un breve periodo de tiempo, ¿verdad? Si es un breve periodo de tiempo y están las transacciones de manera recurrente, llama la atención, ¿verdad?, por medio de transferencias electrónicas hacia lugares que generan preocupaciones específicas, por ejemplo, países, jurisdicciones o territorios designados o calificados por las autoridades nacionales o por el GAFI como no cooperadores. Es decir, que ese país no tiene una oficina o un órgano rector, ¿verdad?, que va a estar relacionado con el GAFI, o en este caso, ¿verdad?, países considerados paraísos fiscales, ¿verdad?, que entonces transacciones recurrentes a estos tipos de jurisdicciones o países pues llaman la atención. 15. El cliente obtiene un instrumento de crédito o se compromete en transacciones comerciales que involucran el movimiento de fondos y para jurisdicciones de riesgo cuando aparezcan razones de negocios y lógica para tratar con esas jurisdicciones. En este caso, ¿verdad?, si no existe una razón por la cual yo pueda hacer transferencias bancarias, justificar el fondo, ¿verdad?, si es algún negocio que no tiene ningún sentido, ninguna lógica, es una señal de alerta, ¿verdad?, para el contador público autorizado. Y por último, las personas naturales o jurídicas que demuestran gran solvencia económica y sin embargo les resulta difícil la consecución o suministro de información sobre referencias comerciales. Puede ser, ¿verdad?, cuando van a hacer la apertura bancaria a un banco comercial,
De repente los estados financieros que presentan al banco presentan una gran solvencia económica, pero al momento que el banco le pide referencias eh, bancarias a esa empresa y referencia bancaria de los socios de esa empresa, cuando se le dificulta el suministro de esta información es porque algo no anda bien ahí, ¿verdad? Puede ser de que los socios de esa empresa no tengan buen prestigio, ¿verdad? Solo me resta agradecerles por el tiempo invertido en ver mi video, invitarlos a suscribirse a mi canal en YouTube y que espero que puedan compartir este video, ¿verdad? Para llegar además miembros, ¿verdad? Además suscriptores para ampliar la comunidad. Saludos.